después te dejo mal. Te escuchaba, Freddy, hay algo que he notado en este tiempo con respecto a esto que traes de cómo valorar de manera afectiva lo que no puedo controlar, porque, o sea, lo necesito mirarlo para poder afrontarlo, está bien, y eso emocionalmente me dispara dolor, tristeza, pena, y hasta cierto punto es perfectamente útil e importante abrir el corazón y llorar y demás. Algo que noto es que en este gen del sacrificio, ¿no? Donde por ahí el aprecio hacia el otro a nivel cultural se da por su grado como de dolor frente a las cosas importantes, ¿no? Como que se valora o se ha valorado siempre la experiencia de que porque me importa, lo sufro, lo paso mal, y esa es una manera de que el otro me aprecie, ¿no? En esa cultura. Y eso lo he visto como algo muy peligroso, porque entonces eh, creo que lo más importante es poder ponerle un límite a esa pena, ¿no? A decir cuánto dejo que me impacte esto en mi vida, para poder cultivar otra parte, cultivar lo que tengo cerca mío, cultivar las amistades, o esto que decís siempre, ¿no? Sí, Del jardín. exacto. Mira, yo uso una analogía muy parecida, pero que tiene una diferencia sustancial con lo que acabo de decir. Porque yo no creo que se pueda controlar la pena de la manera normal, que es limitarla. Y Ujú. es la analogía que uso es la de un caballo salvaje. Si tú tienes un caballo salvaje y lo metes en un establo para controlarlo y lo atas, el caballo se pone loco, como empieza a patear y lo tienes atado y se golpea él, rompe las cosas alrededor, todo. Pero hay otra manera de controlar un caballo salvaje, que es ponerlo en un campo tan abierto que puede correr kilómetros y kilómetros y no llega al borde del campo. Él puede correr para cualquier lado que quiera, saltar, revolcarse, hacer lo que quiera, igual, y el caballo nunca va a romper nada porque no hay nada alrededor. Entonces, para mí la manera de controlar la pena es hacer más grande el espacio en el cual se contiene la pena. No es limitar la pena. Tú puedes tener la pena tan grande como quieras, puedes sentir todo el dolor, todo el enojo, todo. O sea, yo no, si me dieron ustedes el tema, el módulo de la inteligencia emocional, ahí uso una analogía parecida, donde digo, no se trata de controlar la emoción apretándola, reprimiéndola, sino, no, le pongo límite, sino creando un espacio donde tú puedas ser testigo de la emoción, donde digas, sí, sí, tengo una pena infinita, pero el infinito del testigo es más grande que el infinito de la pena, porque la parte mía que se da cuenta de mi pena infinita no está penada. Hay algo en mí, quien yo soy, no sufre la pena. La pena es una manifestación en el cuerpo y la mente, pero yo, ese yo esencial, no estoy apenado. Yo soy el sujeto que observa la pena. Yo soy el mar en el cual la pena se manifiesta como una ola de una cierta forma, ¿no? Es una ola redondeada y larga, y hay otras olas de ira que son puntiagudas y altas, y otras olas de felicidad que serán lo que sea. Pero cualquiera sea el tipo de olas, bueno, son todas olas. Y la parte mía que puede experimentar esas olas desde afuera y saber que, bueno, son parte mía, pero así vienen y van, esa parte no está controlada o no está influenciada por esas olas, sino que es el agua. El agua nunca queda afectada por las olas. ¿Cómo podrían las olas afectar? No hay otra cosa que el agua moviéndose. Ninguna ola, por más grande, el tsunami puede destruir una ciudad, pero el tsunami nunca le va a hacer nada al agua. El agua que está dentro de la ola del tsunami es el mismo agua, no pasa nada. Entonces, desde ahí adentro es otro espacio de paz, pero no es una paz que controla la pena, ni que controla, sino que el tipo, mejor dicho, la controla pero de una manera contraintuitiva. El control es el del control del caballo, decir, corre como quieras, haz todo lo que sea y está todo bien. El caballo no va a romper nada porque el campo es tan grande que nunca se va a topar con el límite del campo, es un campo infinito. Entonces, así estamos totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Y creo que es muy importante tener esa integridad y entereza espiritual para poder dejar que las emociones sigan su curso, de la misma forma que los hechos siguen su curso y los datos y las percepciones y las sensaciones de tu cuerpo. Claro, todo esto es verdad y es objetivamente verdad,
pero retomo lo que dije al principio, que algo sea objetivo no quiere decir que la objetividad sea realista, materialista, sino que esa objetividad es realista, pero de conciencia, mentalista, no materialista. Entonces podemos recuperar toda la realidad, todo, pero en ese gran océano de conciencia del cual nosotros también somos una manifestación. Hay un poema hermoso de Rumi que habla de la muerte y de todo, y y al final las últimas dos líneas, creo que son las que me acuerdo, y no llores, porque así como la gota termina en el océano, también el océano se convierte en la gota. Just like the drop becomes the ocean too becomes the drop. Y es hermoso eso, ¿no? Así como que cuando la gota que somos, así de la misma forma que la gota llega al océano, en realidad siempre fue el océano el que estuvo en la gota, no hay otra cosa. Pero la gota se queda separada del océano. Entonces, esa es una manera también de manejar la dificultad del mundo y el miedo a la muerte o la pérdida de sentido, lo que sea, diciendo no, todo es probable, porque cómo tiene sentido todo eso, pero en principio esa es la forma para mí más consciente de controlar las emociones.